Que la paz sea contigo. En el encuentro anterior estuvimos hablando de los puntos para entender la revelación. Hablamos de que la Biblia no puede ser interpretada fuera de su contexto. Hablamos que la Biblia no puede ser de interpretación privada. Y también hablamos de que en el Antiguo Testamento ya existían las prefiguraciones de lo que sería el Nuevo Testamento. Y siguiendo en esa línea, pero hoy ya respondiendo a algunas preguntas que seguramente a vos también te habrán preguntado nuestros hermanos protestantes o nuestros hermanos esperados, eh, siempre que van a discutir, o a hablar o debatir sobre un tema, salen con la premisa de ¿y dónde está eso en la Biblia? ¿En qué parte de la Biblia dice eso? O si no, de una te dicen, ¿y dónde está en la Biblia la enseñanza católica? O sea, diciendo de que la Iglesia Católica tiene una enseñanza que no es bíblica. Hoy vamos a ver el dogma, la base, la afirmación de nuestros hermanos protestantes cuando nos dicen que solamente la Biblia es la única autoridad de fe. Ellos se basan en la Biblia. O sea, realmente esto comenzó allá en el año 1517 con este monje, él era un monje agustino, Martín Lutero, cuando decide salirse de la Iglesia Católica y él proclama que para él y lo que va a ser la Reforma Protestante, la autoridad de fe es la Escritura, solamente la Escritura. Y de ahí viene el dogma, la doctrina, el dogma. Dogma podemos decirle porque para ellos es una verdad de fe. Para ellos la doctrina de la sola Escritura y de la sola fe son los dos pilares de la Reforma Protestante. Hoy en día, con las diferentes divisiones que se fueron dando después de la Reforma Protestante, tenemos que también han añadido un tercer punto, un tercer pilar, un tercer dogma, que sería solo Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que es la sola Escritura, la sola fe y solo Jesucristo? La sola Escritura se refiere a que ellos dicen que solamente lo que dice la Escritura hay que hacer. La sola fe es que la salvación viene por la sola fe. Solamente hay que tener fe y uno ya es salvo. Y el tercer pilar que hemos comentado, que hoy en día se utiliza mucho, es solo Jesucristo, que no hay un intercesor, no hay un intermediario más que Jesucristo, solamente creeré en Jesucristo. Bueno, eso ya no es de la Reforma Protestante. ¿Por qué? Porque Martín Lutero creía en la intercesión de la Virgen María. Él creía eso. El padre de los protestantes, el padre de la Reforma Protestante creía en la intercesión de la Virgen María. Bueno, ¿en dónde ellos se basan? ¿De dónde ellos sacan eso? Martín Lutero hizo una traducción de la Biblia al alemán. Él era alemán y él hizo una traducción de toda la Biblia al alemán. Y dicho sea de paso, fue una traducción malísima. Era tan malo que ni 50 años no duró. No tuvo vigencia esa traducción. Hoy en día vos preguntás y querés buscar una Biblia que tradujo Martín Lutero y difícilmente vas a poder encontrar. Él lo que hizo fue añadirle palabras a la Sagrada Escritura en su traducción y quitarle palabras, quitarle frases o quitarle libros a la Biblia. En el encuentro anterior habíamos hablado sobre Romanos 3:28, donde habíamos dicho que en la traducción Vulgata, la traducción al latín que hizo San Jerónimo, que es la traducción más precisa, la mejor, porque San Jerónimo conocía el idioma y el contexto en el que se escribió, conocía el hebreo y conocía el griego, y él lo tradujo de manuscritos hebreo y griego al latín, que era el idioma comercial de aquella época. Y se tiene registros de que Martín Lutero, de la Biblia Vulgata que tradujo San Jerónimo, fue que tradujo él al alemán.
utilizó la Biblia Vulgata, la de San Jerónimo, pero él quiso alterar algunas cosas. Por ejemplo, cuando escribió Romanos 3:28, donde decía que el hombre es justificado por la fe, él añade la palabra sola o solamente en alemán. Al traducir en alemán, el hombre es justificado solamente por la fe. Cuando expertos en escritura le preguntan a él, ¿por qué hace eso? Él responde, porque el doctor Martín Lutero así lo quiere. Imagínense ustedes. Ese fue Martín Lutero. La Biblia, muchas veces se pensó que en siglos pasados, años anteriores, la iglesia lo tenía encadenado. Que la Biblia, que la Iglesia Católica prácticamente impedía que la gente se acerque a las Escrituras, que prohibía que la gente lea las Escrituras. Y eso es falso, es mentira. Realmente, literalmente estaba encadenado la Biblia por el ambón. ¿Pero por qué? Imagínense, los monjes tenían que escribirlo y lo hacían a mano y tardaba 3 años escribir una Biblia. Una Biblia costaba lo que hoy costaría un auto del año. Entonces, para asegurar que estén bien cuidados, custodiados y que nadie pueda agarrar la Biblia y traducirlo mal, por eso es que la iglesia siempre fue celoso de las Sagradas Escrituras. La iglesia era muy celoso de que la Sagrada Escritura esté en buenas manos y que tenga una traducción fidedigna. Por eso es que era muy celoso y custodiaba mucho. Ciertamente uno podía acceder a unos cursos de formación, pero cursos realmente de formación en cuanto al conocimiento de lo que es la palabra de Dios. No como hoy en día. Ahí tenemos a San Agustín, San Jerónimo, grandes conocedores de la palabra, que nos da a entender de que la palabra ciertamente no tuvo encadenado, porque ellos tuvieron acceso, ellos pudieron estudiar libremente y conocer lo que es la Sagrada Escritura. Entonces, el mismo Pedro, en el audio anterior, vimos que Pedro mismo nos estaba diciendo que la Biblia es de difícil interpretación. Por eso es que la iglesia siempre quiso poner algunos guías que ayuden a interpretar la Sagrada Escritura. Como dijimos en el encuentro anterior, la Biblia no es para interpretación privada. Entonces, tenemos que para los protestantes tienen 2 pilares de la Reforma Protestante, la sola Escritura y la sola fe. Entonces, ahora vamos a ver rápidamente si la sola Escritura es realmente la sola Escritura. O sea, si es bíblico la doctrina que ellos dicen que es bíblica de la sola Escritura. ¿En dónde se basan ellos? ¿Cuál es su fundamento? ¿Por qué ellos dicen que solamente la Biblia es la única fuente de revelación? Ellos dicen eso partiendo del texto de 2 de Timoteo 3:16. En 2 de Timoteo 3:16, la palabra de Dios dice: toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿En qué parte dice que solamente la escritura es? Acá dice que toda escritura es inspirada por Dios. No dice que solamente la escritura es inspirada por Dios. Entonces, está mal formulada. En ninguna parte dice que es solamente la escritura. ¿A qué se está refiriendo Pablo? Pablo, que enviaba cartas a las iglesias, ¿a qué se está refiriendo? Dijimos en el encuentro anterior que no tenemos que sacar el texto fuera de contexto, o si no se convierte en un pretexto. Y vamos 2 versículos antes a leer para entender mejor lo que está diciendo Pablo a Timoteo. 2 Timoteo 3, 14 y 15. Tú, en cambio, quédate con lo que has aprendido y de lo que estás seguro, sabiendo de quiénes lo recibiste. Además, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Jesús, en Jesucristo. Acá Pablo lo que le está haciendo es escribiendo a su discípulo Timoteo. Y le dice que él desde niño ya conoce la escritura. ¿A qué escritura se está refiriendo Pablo? Se está refiriendo al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque cuando Pablo estaba escribiendo esta carta a Timoteo, él no sabía que esta carta que le estaba escribiendo a Timoteo iba a quedar
iba a ser considerada como inspirado por la iglesia. Él no sabía eso. Recién en el año 392, la Iglesia Católica establece los libros inspirados por Dios, y ahí se queda como que esta carta que él estaba enviando a Timoteo era un libro inspirado y que iba a entrar en el canon bíblico. Año 392, Papa Dámaso I, que pidió esa traducción de la Vulgata, que pidió a San Jerónimo, y ayudado con San Agustín, hicieron esta traducción, recopilaron y hicieron la traducción del Nuevo Testamento, y le va a dar en el concilio de Hipona de Cartago, es donde la iglesia establece el canon del Nuevo Testamento, y ahí la iglesia entrega lo que va a ser la Biblia, cuál es el canon que la iglesia va a utilizar. Luego los monjes lo iban transcribiendo, y ellos tardaban 3 años para transcribirlo. Entonces, la versión que utilizó Pablo, que utilizaban los discípulos para hablar, Pablo ahí está hablando a Timoteo de las Sagradas Escrituras. Si vamos a tomar, como nuestros hermanos protestantes toman, que solamente la Escritura es inspirada por Dios, ¿qué clase de Escritura es? ¿Qué Nuevo Testamento es? Y es el que la Iglesia Católica estableció en el año 392. Esa es la Escritura. Para terminar, vamos al Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 106. Dios ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados. En la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos que usaban de todas sus facultades y talentos. De ese modo, obrando Dios en ellos y por ellos como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. Si te preguntan y te dicen que la Iglesia Católica no utiliza la Biblia o no lee la Biblia, Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 106. La Iglesia dice que la palabra de Dios es inspirada, que las Sagradas Escrituras son inspirados por Dios, que se valió de autores humanos y que lo considera muy inspirado. Te leo en el numeral 108 del Catecismo de la Iglesia Católica. Sin embargo, la fe cristiana no es una religión del libro. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios. No de un verbo escrito y mudo, sino del verbo encarnado y vivo. Para que las escrituras no queden en letra muerta, es preciso que Cristo, palabra eterna de Dios vivo, por el Espíritu Santo nos abra el Espíritu a la inteligencia de las mismas. La Iglesia Católica utiliza la palabra de Dios, pero como debe ser utilizada. La sola Escritura es una doctrina que no es bíblica, puesto que no está en ninguna parte de la Biblia. La palabra solamente hay que hacer lo que dice la Biblia. Eso no está escrito, entonces no es bíblica. En los siguientes encuentros vamos a estar hablando más de cuáles fueron y quiénes son los personajes del Nuevo Testamento y cuáles son los libros que ellos utilizaban y cómo lo hacían. Fuerza, que Dios te bendice.